Buenos días. Mi nombre es Juan Echezábal. Esta es la página La Tijera y hoy es lunes 5 de enero del año 2026. Bien, señores, mientras hablo con ustedes en esta mañana, el narcodictador de Venezuela o ex narcodictador Nicolás Maduro Moros, junto a su esposa Cilia Flores, la primera combatiente de la más llamada Revolución Bolivariana, estaban siendo trasladados en la mañana de hoy en un helicóptero de la fuerza estadounidense desde la sede de la DEA, de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos, hasta la Corte de Bajo Manhattan, donde se les serán presentados y leídos sus cargos para iniciar el proceso penal por narcotráfico que está establecido en esa corte desde el año 2020 en contra de Nicolás Maduro, Cilia Flores y muchos miembros de su familia, entre ellos dos sobrinos de Cilia Flores que fueron arrestados en República Dominicana hace unos años con un avión y posesión de drogas. Pues Nicolás Maduro va a pagar. Posiblemente no pague como debiera, pero Nicolás Maduro esperemos que pase el resto de sus días en una prisión de máxima seguridad de los Estados Unidos, no solamente por sus operaciones de narcotráfico que han costado la vida de miles y miles de estadounidenses, por el narcotráfico que él ha proporcionado a través del Cartel de los Soles, sino por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, siendo cómplice hace 26 años de la dictadura de Hugo Chávez Frías, que ya no puede pagar porque ya no está en este mundo, pero que fue el precursor de toda esta desgracia, bajo la dirección y bajo la orientación ideológica, militar y estratégica del régimen de La Habana, el máximo responsable, la cabeza de la serpiente de toda la desgracia de las naciones de Latinoamérica en los últimos 67 años. El castrismo sabe lo que se juega, el castrismo opresor ha sido el que ha llevado a Venezuela al estado deplorable, ¿no?, económicamente, social y políticamente, que el pueblo venezolano, millones y millones de venezolanos han tenido que sufrir, al mismo estilo que el pueblo cubano bajo los 67 años de esta atroz y feroz dictadura castrista que ha socavado, ¿no?, los derechos elementales de una nación y de un continente y del mundo entero. Porque fíjense si el castrismo es poderoso, a pesar de no tener otros recursos que el chantaje y la presión ideológica, que en los Estados Unidos en las últimas horas en Manhattan ya están preparados ya los miembros de los grupos de solidaridad con el régimen castrista, como CODEPIN, como The People Forum y demás, que están debidamente autorizados gracias o por desgracia a la democracia de los Estados Unidos, ya están alistados allí para protestar por el enjuiciamiento del tirano Nicolás Maduro, cuando el mundo debería estar celebrando que uno de los máximos criminales de Latinoamérica, que ha llevado tanto luto y tanto dolor y tanta desgracia, no solamente a los venezolanos, porque financieramente ha estado apoyando al régimen castrista para que siga prolongando la agonía y el dolor de millones y millones de cubanos y siga sosteniendo la dictadura opresora en Cuba y en el resto del Caribe y de Latinoamérica, pues lo que están haciendo es protestando en contra de las decisiones de la administración Trump y del enjuiciamiento finalmente del tirano Nicolás Maduro. La dictadura sabe lo que se está jugando. El régimen castrista tuvo que reconocer anoche, después de tantas veces negarlo y por tantos años tenemos evidencia. Yo tengo videos ahí en mi poder del canciller castrista Bruno Rodríguez Parrilla en una de sus últimas intervenciones televisivas en los Estados Unidos, en uno de los viajes a la ONU, a las sesiones de las Naciones Unidas. Él le decía a un periodista estadounidense que era falso que Cuba tuviera militares en Venezuela y que Cuba estuviera garantizando los dispositivos de seguridad personal de los miembros de la narcodictadura venezolana. Sin embargo, las últimas horas tras esta operación exitosa del gobierno de los Estados Unidos con sus fuerzas Delta, donde prácticamente no hubo ni una pérdida estadounidense, y donde se pudo extraer al tirano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, que unos meses atrás gritaba "vengan por mí, cobarde", y desafiaba al presidente Trump y al gobierno de los Estados Unidos, pues se ha visto que de los fallecidos, 32 de ellos
eran miembros de la Dirección de Seguridad Personal del Ministerio del Interior de la República de Cuba. O sea, ciudadanos cubanos con células, con pasaporte, con documentación y con identidad falsa venezolana, sirviendo a la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y así mismo como están estos, hay miles y cientos de miles, no solamente médicos y colaboradores civiles, hay miles y miles de oficiales de la inteligencia, de analistas de información, de esbirros en técnicas de hostigamiento y técnicas de tortura en el Helicoide, ese centro que es el equivalente a Villamarista de Cuba, donde torturan a jóvenes venezolanos, a activistas políticos, a personas que han disentido con la narcodictadura de Venezuela y han tenido que pagar con las torturas de cubanos extranjeros torturando dentro del Helicoide de Venezuela a venezolanos, como el régimen ha permitido que extranjeros torturen a cubanos dentro de las cárceles de Cuba, a cubanos que han disentido también y que se han opuesto al régimen y a la tiranía opresora de Cuba. El régimen opresor castrista sabe que tiene sus días contados y todo está en que el tirano Nicolás Maduro, para salvar su pellejo, cuente toda la verdad y diga cuántos años de operación del régimen castrista junto con la narcodictadura de Venezuela han estado apoyando el tráfico, el narcotráfico en el Caribe, han estado trabajando en contra de los Estados Unidos y tratando de socavar la libertad y la democracia, no solamente de los países de Latinoamérica, sino de los propios Estados Unidos. ¿Cuántas interferencias han hecho en las elecciones estadounidenses? ¿Cuántos agentes de la seguridad y de la inteligencia de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua viven hoy en territorio de los Estados Unidos? Agentes dormidos dispuestos en cualquier momento a hacer algo para socavar la seguridad nacional de esta gran nación. Cuba, Venezuela y Nicaragua sí han representado y seguirán representando un grave peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y la administración Trump está consciente de eso, de tal manera que cuando unas horas después del operativo, el presidente Trump junto al secretario de Defensa de los Estados Unidos, Peter Hegseth, y el secretario de Estado, Marco Rubio, salieron a hacer una conferencia de prensa el día 3 a las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago, Marco Rubio fue claro y dijo, tenemos los ojos puestos en Cuba. Hace solo unas horas, mientras se dirigía hacia Washington, D.C., después de sus vacaciones de Navidad, el presidente Trump fue claro cuando habló con la prensa dentro del avión y les dijo que Cuba es la próxima. O sea, el régimen castrista es el próximo. Y el próximo puede ser tan pronto como ahora estoy hablando con ustedes. El pueblo cubano tiene que estar tranquilo, el pueblo cubano tiene que haber visto las imágenes que han salido, no en la prensa oficialista del castrismo, no en Telesur, no en el periódico Granma, no en el noticiero falsante al servicio de la dictadura castrista de la televisión oficialista de Cuba, sino a través de las redes sociales donde no han habido civiles muertos. Ni un solo civil ha muerto en Venezuela por la incursión del gobierno de los Estados Unidos, porque los ataques hoy con la tecnología de guerra que hay, son preventivos. Fue una cosa calculada desde el mes de agosto y Cuba la deben estar calculando hace muchísimo tiempo también para saber todos los desplazamientos de los miembros de la narcodictadura de Nicolás Maduro. Y fue un éxito, llegaron directos, neutralizaron a quién, a los criminales, neutralizaron a los cómplices de esa narcodictadura de Venezuela, cómplices cubanos que protegían a un narcodictador, a un tirano que tiene a su pueblo sometido por tantos años al hambre, a la miseria, a la represión, el mismo modelo cubano, porque son una copia fiel del modelo cubano. Y la gente, algunos se están lamentando, ¿no? Porque tenían familiares y ahí dejan hijos, dejan madres, dejan familias desoladas, pero ellos no tuvieron nunca piedad tampoco. Estos oficiales de la seguridad personal, déjenme decirles que como mismo tienen la misión de proteger a las figuras políticas para las que trabajan, también están entrenados con técnicas de asesinatos, de hostigamiento, porque son oficiales del Ministerio del Interior. No crean que son personas que nada más están dispuestas a dar su vida si atacan a un alto funcionario de un régimen para los que sirven. No, esa gente están dispuestos para cualquier cosa. Son máquinas de matar, son criminales también y son cómplices de la desgracia del pueblo cubano, sosteniendo a una narcodictadura que financieramente a su vez sostiene a la dictadura opresora castrista. Por eso desde La Tijera News seguiremos mostrando la realidad, seguiremos denunciando los crímenes del castrismo, del narcochavismo, del sandinismo, sus planes de desestabilización y de querer propagar la ideología comunista y la ideología de izquierda que solamente sirve para mantener
cada vez más ricos y cada vez más poderosos a los miembros de esas cúpulas dictatoriales que hay en esos 3 países de Latinoamérica, y siguen prolongando la agonía de sus pueblos y siguen violando los derechos elementales, no solamente de los nacionales de sus países, sino de todas las víctimas que el comunismo, que el castrismo y que la izquierda ha traído a Latinoamérica en los últimos 67 años. Por eso vamos a seguir mostrándole la realidad de lo que ocurre en Cuba, vamos a seguir sacando a la luz pública a los cómplices de esa tiranía castrista dentro y fuera de la isla, y vamos a seguir denunciando ante el mundo la realidad de lo que acontece en Cuba, no como lo hace la prensa oficialista y la prensa internacional al servicio de la izquierda y del comunismo global, sino con la inmediatez y la veracidad que gracias a ustedes siempre nos ha caracterizado. Yo les deseo una linda jornada de lunes, muchísimas bendiciones para esta semana, atentos a las noticias porque vienen muchas sorpresas, veremos cuáles son las declaraciones del tirano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, veremos si finalmente se pasan del lado correcto de la historia y denuncian de que el castrismo opresor es la cabeza de la serpiente, es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos y al fin y al cabo ha sido el gestor de toda la desgracia que ha ocurrido en el hemisferio occidental en los últimos 67 años. Yo los mantendré al tanto, les mantendré informados con actualizaciones de lo que ocurre durante este proceso del tirano Nicolás Maduro en las cortes estadounidenses, les mantendré al día también si se diera algún evento dentro de Cuba en Venezuela, y esperemos que finalmente nuestras patrias se liberen de las garras opresoras del comunismo. Dios me los bendiga, mi nombre es Juan Echezábal y esta es La Tijera. Buenos días.